Hola, yo soy Genaro Rafael y les mostraré mi proyecto de cálculo, el cual va relacionado con las funciones y cómo éstas se desempeñan en un área en específico. Antes de iniciar les mostraré el índice para mostrarles qué puntos vamos a tratar en esta presentación, el cual sería qué es una función, por qué son importantes, el problema, tabulación, gráfica, dominio, rango y qué nos aporta. Para entender el tema, debemos saber principalmente qué es una función y en qué consiste. Bueno, una función en cálculo es una relación entre dos conjuntos, de tal manera de que cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Una excelente y breve explicación que nos podría ayudar a entender el tema es imaginar una máquina expendedora. Nosotros introducimos una moneda que sería el elemento del primer conjunto y la máquina nos entregaría un producto en específico que sería el elemento del segundo conjunto. Esta relación es una función ya que cada moneda le corresponde un solo producto. En la imagen que tenemos a la derecha nos ilustra de manera más fácil cómo es esta relación. Bueno, en la primera parte la relación f es una función porque cada elemento de A le corresponde a uno de B, como lo acabamos de explicar con la máquina expendedora. En cambio, en la segunda parte la relación de G no es una función porque el elemento 3 de X le corresponde más de una imagen en Y. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que puede haber multitud de relaciones, pero no todas las relaciones pueden ser una función. ¿Y una función en qué nos puede llegar a ayudar? Y de aquí se deriva la pregunta, ¿por qué son importantes las funciones en cálculo? En primer punto, porque nos ayudan a describir fenómenos. Las funciones se pueden utilizar para modelar una gran variedad de fenómenos naturales y sociales, desde el movimiento de los planetas hasta el crecimiento de una población. Un ejemplo sería cómo avanzaría la inflación de un país a lo largo de cierto tiempo. En un segundo punto sería porque facilitan el análisis, que sería de los fenómenos anteriores. El cálculo nos proporciona herramientas para analizar propiedades de las funciones como su tasa de cambio, que sería la derivada, y su acumulación, que sería la integral. Pero en esos temas todavía no vamos a profundizar. En un tercer punto sería porque resuelven problemas. Las funciones son fundamentales para resolver problemas en física, ingeniería, economía y en otras muchas áreas. Bueno, en esta función que vamos a tratar solamente trataríamos con una variable independiente que sería x y una variable dependiente que sería y o y de x. En los problemas que acabamos de mencionar de ingeniería y física, por ejemplo, esas llevarían infinidades de variables, las cuales ahorita no vamos a contemplar y no vamos a llegar a profundizar en esos temas. Pero existen muchísimas variables las cuales se les puede añadir a una función. Bueno, para conocer nuestra función necesitamos su gráfica y antes de la gráfica necesitamos tener la tabulación que nos da la forma de la gráfica o podría decirse que serían las coordenadas de cada punto. Bueno, en esta tabulación lo que vamos a hacer es la función sustituirla por x, ya que y depende de x y la función pues lleva a x. Bueno, el primer paso que sería es sustituir x por 0, como lo antes mencionado. Que por ejemplo y de 0 es igual a menos 2 por 0 al cuadrado más 5. Primero que todo, como existe la jerarquía de operaciones, hay que resolver la potencia. Tal cual que quedaría y de 0 igual a menos 2 por 0 más 5. Cualquier número elevado a la potencia de 0 es 1, pero al multiplicarlo por 0, el resultado es 0. Multiplicamos que sería menos 2 por 0, que nos daría 0, y de ahí sumaríamos
que ya que lo único que tenemos es un 5, quedaría tal que un 5. Y el resultado nos da que al sustituir x por 0 en la función, obtenemos que y de 0 es igual a 5. En otras palabras, cuando x vale 0, el valor de la función y es 5. Y así con todas las demás para obtener la gráfica. A continuación, la gráfica. Bueno, la gráfica de esta función es una parábola. Al resolver la tabulación, nos da los puntos de interés nuestros, que podemos ver que cuando x vale 0.5, y vale 4.5, y lo podemos confirmar en la gráfica. Cuando x vale 1, y vale 3. Y con esto nos damos cuenta de que a mayor carga que se le pone a la viga, mayor es su deflexión. Por ejemplo, cuando x vale 3, y vale menos 13, el cual pondría en riesgo la estructura que estamos estudiando, ya que podemos notar que es mucha deflexión la que se aplica en ese punto. El siguiente punto a tratar es el dominio. Vamos a pasar por una breve explicación. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente, generalmente x, para que la función tenga sentido y podamos calcular el resultado. En otras palabras, es el conjunto de todos los números que puedes poner en la función sin que se rompan las reglas de las matemáticas. Los procedimientos generales para encontrar el dominio son 1. Identificar restricciones. Las raíces cuadradas, el radicando, la expresión dentro de la raíz debe de ser mayor o igual a 0. Ya que las raíces cuadradas nunca pueden ser negativas y no se pueden representar en una gráfica los números negativos de raíces cuadradas o en el plano cartesiano. Otro sería los denominadores. El denominador de una fracción no puede ser 0, ya que cuando hay fracciones en una función, estas pasan a ser asíntotas. Y en las asíntotas existen ciertos puntos en cual la función nunca puede pasar. Se puede llegar a acercar, mas nunca puede pasar por ese punto. El siguiente sería el logaritmo. El argumento de un logaritmo siempre debe de ser positivo. Otras restricciones dependerán de la función en específica, como tangente. El segundo punto sería excluir valores que causan restricciones. Resuelve las desigualdades o ecuaciones resultantes de las restricciones para encontrar los valores que deben excluirse del dominio. Por ejemplo, en una raíz siempre debe de igualarse o ser mayor que 0. Y en cambio, en una asíntota se debe de igualar a 0 para saber qué puntos es el límite, el cual punto el que se va a acercar. El tercer paso sería expresar el dominio. Se utiliza notación de intervalos o desigualdades para indicar el conjunto de valores que pertenecen al dominio. Un ejemplo sería encontrar el dominio de f de x igual a 1 dividido entre x menos 2. La restricción es el denominador no puede ser igual que 0. Por lo tanto, x menos 2 no es igual que 0. Con el segundo punto mencionado, que sería resolver, entonces x se debe de igualar a 2. Entonces el dominio, todos los números reales de esta función son excepto 2. Y sería pasar al tercer punto, que sería expresar el dominio, el cual la notación de intervalos sería pasa por menos infinito, pasa 2, unión de 2 a infinito. Ahora, para encontrar el dominio de nuestra función son los siguientes pasos, igual que los anteriores. Al identificar que no hay restricciones, por ejemplo, que en nuestra función no hay raíces cuadradas, no hay denominadores ni logaritmos, entonces pues no hay restricciones. El dominio, ya que como no hay ningún tipo de restricción, todos los números son reales y los números reales son de menos infinito a infinito, el cual la notación sería
de menos infinito a infinito. Una explicación sería de que el dominio de X o los lugares por donde va a pasar X siempre va a ser de menos infinito a infinito. O sea que X va a pasar por todos los números que puedan llegar a existir. El siguiente punto que vamos a tratar es el rango. Vamos a dar una breve explicación. ¿Qué es el rango? El rango de una función es el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar la función, es decir, todos los valores de y que se obtienen al evaluar la función para todos los valores posibles de x dentro de su dominio. ¿Cómo identificar nuestra función? Como la parábola es cóncava hacia abajo por el término menos 2 por x al cuadrado, tiene un máximo en el vértice de la parábola. El valor máximo de la parábola es el valor constante de 5 en el vértice, ya que el término menos 2x al cuadrado se vuelve 0 cuando x vale 0. Entonces, después del vértice, los valores de y disminuyen indefinitivamente hacia menos infinito. Por lo tanto, el rango de nuestra función es igual de menos infinito a 5. Este problema que nos llega a aportar. Bueno, este tipo de funciones o este tipo de problemas son fundamentales en el análisis de estructuras, especialmente en la mecánica de materiales y la resistencia de materiales. Un ejemplo sería que los ingenieros mecánicos y civiles usan este método o este modelo para calcular cómo se deforman estructuras como vigas en puentes, edificios o cualquier otra estructura soportada bajo una carga distribuida. Este sería un ejemplo práctico o más sencillo a lo que puede llegar a ser en la industria un análisis estructural. Bueno, estas funciones nos permiten a los ingenieros optimizar el diseño de estructuras, garantizar que las fuerzas aplicadas no provoquen deformaciones excesivas o peligrosas al conocer los puntos de mayor deflexión. Y con esto daríamos paso al término de esta presentación, el cual nos presentó la función que nos aporta cómo poder graficarla, qué es su rango y su dominio y cómo identificarlos. Y muchas gracias por su tiempo.